Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Presente Podcast. El día de hoy vamos a analizar un poquito acerca del bloque de unidad o lo que queda de él, o si es que podemos tener tal vez expectativas sobre lo que pueden pasar con estos dos candidatos, Samuel y Tuto, que han dado mucho de qué hablar las últimas semanas y los últimos días. Estoy con compañeros que ya nos han visitado de manera frecuente y nada, bienvenidos chicos, gracias por estar acá. Gracias. Agradecido totalmente por la invitación, un gusto volver a estar de nuevo, tratando de pelear la titularidad aquí dentro del pequeño aspecto de izquierda de Presente Bolivia. Y agradecidos, esperamos estar a la altura del debate como siempre y bueno, discutir un poco qué viene pasando con el bloque de unidad y cómo eso también impacta para el otro lado del charco, para el lado de la izquierda, de los masistas, del proceso de cambio, y que también miramos con mucha atención qué es lo que está pasando desde el lado del bloque de unidad y desde el lado de la oposición. Importante que tocas el tema de lo de izquierda, por si acaso Presente, ya lo hemos dicho en todas nuestras redes, pero no tiene ninguna afiliación político-partidaria. No tiramos a la derecha, a la izquierda, buscamos estos espacios de diálogo entre jóvenes. No, y es cierto, o sea, hay un grupo al que yo les invito a que se unan de Presente Bolivia en WhatsApp, están los links en las descripciones, y es un debate constante, ¿no? Van a encontrar conservadores, liberales clásicos, ortodoxos, van a encontrar socialistas, marxistas, o sea, hay una gama de personas que andan debatiendo todo el tiempo, así que si lo suyo es debatir, les invito totalmente a unirse al grupo. Al grano, entonces. ¿Qué queda del bloque de unidad? ¿Ya fue? ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Qué piensan? Hagamos una rondita. Yo creo que el bloque de unidad está enfrentando un proceso, creo que es un proceso típico de desfragmentación del poder desde un sector opositor al gobierno, porque recordemos algunos elementos con claridad. La oposición, voy a catalogarlo así, tradicional. ¿Cuántas elecciones ha ganado desde que el MAS está en el poder? No ha ganado ninguna, ninguna elección. Y, o sea, un pedido recurrente de las personas era justamente el que se unan para enfrentar al MAS en un solo bloque. ¿Y alguna vez lo han hecho? No, nunca ha sucedido. Entonces, Bueno, eso... sí han bajado candidaturas algunos. Claro, pero no es como que en 2020 vas a tenerlo a Carlos Mesa con Camacho en un solo bloque. A pesar del pedido popular de las personas, ni siquiera eso ha sucedido en el 2019, ¿no? O sea, cuando era súper fuerte, ¿no? Esa efervescencia de las personas que estaban pidiendo una unidad al unísono de, che, únanse porque esta es la oportunidad para derrotar a Evo Morales. Y ni así. Entonces yo creo que esto es un reflejo de una dinámica de poder que no termina de entretejerse. Después voy a explorar esto a mayor profundidad, pero empiezo con ese punto. Son dinámicas de poder que no están funcionando del modo adecuado. Voy a tratar de, yo creo que complementar con David. Yo creo que el bloque de unidad ya fue. Me gusta mucho una entrevista que le han hecho a Richter respecto a, en No Mentirás, por cierto, voy a volver el canal, voy a pasarte la fuente. Para hacerle propaganda a la Jimena. No, Más por favor, del... no. ¿Cuándo no? Más de propaganda a Richter, por favor. Tanto que lo necesito. Plantea algo muy interesante, ¿no? Que es este tema de una unidad que nunca fue una unidad, porque en realidad el problema de la oposición es el mismo de siempre, la construcción de liderazgos patronales, por decir algo, de grandes referentes de la política que lo han sido hace más o menos 20, 25 años, y desde entonces la pugna entre ellos por quién es el líder de los demás, ¿no? Y que en realidad la intentona de un bloque de unidad ha sido más que todo un conjunto de buenas intenciones, velando por este reclamo que hacía la gente de Movimiento Ciudadano ya desde el 2019 con el tema de la unidad, pero que no puede cuajar porque los proyectos de oposición son proyectos individuales. Y esos proyectos individuales tratan de arrastrar cierta parte, ciertos cuadros de la clase media, ciertos cuadros intelectuales de oposición, pero es hasta ahí. No es ni una apuesta a una construcción colectiva, ni una apuesta a un nuevo horizonte, ni una apuesta a un nuevo programa. En realidad es lo mismo que aprendieron hace algunas décadas, tratar de implementarlo a la cabeza de ellos porque se creen los mejores para implementar el modelo que ya conocen. Sí, yo estaba tocando un punto, Tupac, que es importante y es la visión de país. Creo que si bien había visión de país desde la derecha en los 90s, con el neoliberalismo, yo creo que después de los 2000, con el quiebre en esto de los partidos políticos, en la estructura partidista o multipartidista que teníamos, puedes ahí sumar violencia y el tema del separatismo y demás. Creo que
realmente ha acabado deshaciéndose completamente la división de país de la derecha. Y ese yo creo que es el factor más importante para que no hayamos podido consolidar o no hayan podido consolidar una oposición unida. Entonces me parece que, como bien decían al principio, estos 20 años del MAS no han tenido nunca un adversario lo suficientemente fuerte y tampoco unido como para que le pueda hacer frente en las elecciones democráticas. A ver, yo rescato tres ideas principales que caracterizan, digamos, al bloque de unidad. Estaba pensando justamente en lo que decían. Y bueno, pero me quedo con una reflexión que nos daba Kelly en el último episodio que hemos tenido, que yo creo que la oposición, como lo comentábamos un poquito antes del programa, vemos esas caras ya desde el 2005, ¿no? En las papeletas, 20 años, intentando 30 años haciendo política, o bueno, en el sector público podríamos decirlo, algunos. Eh, y yo creo que no han podido renovar esta manera de hacer política, ¿no? Que el MAS cuando ingresa el año 2006 cambia totalmente la estructura política, es como que genera un terremoto, ¿no? Entonces, el MAS sí genera, digamos, en ese momento, adopta lo que habíamos hablado en algún momento justo en este programa, la agenda de octubre y demás, comprende, digamos, lo que quería la población, lo pone en su plan de gobierno, por así decirlo, todo adelante. Siento que la oposición no lo ha logrado, no ha logrado renovar esas ideas, ¿no? En el campo en el campo político. Y no solo eso, lo que decía Kelly, que me parece súper importante, me quedo con esta frase, es, no saben a qué país le están hablando. Yo creo que tú, todos, Samuel, etcétera, creen que todavía estamos en esa Bolivia, no sé si pobre, etcétera, y ya no de clases medias, ¿no? Que en la actualidad sí nuestro país, aunque puede ser muy discutible el hecho de que con la crisis muchísima gente va a entrar otra vez en la escala de la pobreza, somos un país quisiera creer que somos un país de ingresos medios, ¿no? Eso por un lado. Y yo creo que tiene que ver también que la oposición obviamente inicia mal, con que Tuto, digamos, le quita la sigla a Carlos Mesa, al día siguiente anuncian la candidatura, todos medio un poco incómodos. Pero yo creo que se animan a tener estos viajes, digamos, solitarios, porque subestiman al MAS. Y subestiman o sea, lo han estado haciendo tan mal, por así decirlo. Yo creo que esta es la reflexión que hacen. No han estado haciendo tan mal. Evo, o sea, hablar de Evo en la calle hoy en día es un pecado, digamos. Luis, la situación económica no necesitas hacer nada más para demostrar que tiene una mala gestión. Pero yo creo que lo han subestimado y ahora que aparece Andrónico, justamente es como que yo creo que hay justamente hubo estas reuniones, ¿no? Súper cercanas entre Tuto y Samuel para ver cómo solucionar y al final se termina de romper el bloque de unidad. Entonces yo creo que tiene que ver con esos tres factores, ¿no? El tema de que ya no saben a qué país le están hablando, que no han podido renovar las ideas y que están subestimando al MAS. Yo te doy un criterio de por qué a la oposición le cuesta tanto leer el país. Creo que a la oposición tradicional siempre le ha faltado un grupo académico, intelectual, ya sea compuesto de sociólogos, filósofos, no sé, economistas, que sepan hacer una lectura de la realidad social, pues en su dimensión más reflexiva, más crítica. ¿Ustedes conocen algún intelectual de la derecha tradicional? Pero ¿qué tanta repercusión, qué tanto impacto tiene en el colectivo imaginario? Este viejito que siempre da clases. Si tú quieres, yo me animaría a tomar lo tuyo, David, no para decir que no es que haya la ausencia de ese círculo de intelectuales, yo sí creo que hay como un montón de intelectuales más bien que están trabajando, sino en la otra parte, una limitación en la lectura del país, que no es por la ausencia de cuadros, sino porque estos cuadros en realidad no están dispuestos a comprender la nueva Bolivia que hay. Entonces te leen con los lentes que aprendieron ellos hace bastante tiempo también, digamos, ¿no? Yo creo que esa es la dificultad de la derecha. Es una derecha que, por ejemplo, no ve todo el problema étnico, ¿no? Todo el tema de lo indígena es como relegado a un segundo plano. Para bien o para mal, digamos, es la construcción política que han tratado de hacer es por ese lado. Todo el tema de la economía popular es como signo de interrogación y para de contar. Perdón, tú, que te corté. ¿A quiénes tú, digamos, definirías como de derecha? Yo definiría de derecha todo lo que no es el proceso de cambio. No, mentira. O sea, el Samuel, ¿tú crees? Yo creo que el Samuel, digamos, de los de bloque de unidad, todos son, en mi opinión, de derecha. El Manfred también lo considero de derecha. A diferencia, quizás, Manfred con relación a los otros, es que el Manfred apostó a una derecha más nacionalista.
Y yo diría que más bien la línea de Santa Cruz es una derecha más federalista, ¿no? Como mis diferencias, ¿no? Y como que el Samuel, el Tuto, tratan de ser como una derecha más mainstream, una derecha más y también internacional, de apoyarse como en ciertos postulados de lo que se critica a Venezuela, lo que se critica a Nicaragua, sobre todo Tuto tiene un trabajo ahí de décadas, digamos, ¿no? Lo centraría, digamos, a un Doria, sí, en una derecha, digamos, lo comparas al lado de un Camacho o de un Branco, puedes decir, bueno, de centro derecha, digamos, ¿no? Pero de este lado de la cancha yo no creo que juega el señor Doria Medina, ¿no? Ujú. Y yo creo que es justamente la limitación, es no comprender lo indígena, no comprender la economía popular y no comprender las transformaciones de los últimos 15 años, ¿no? O sea, que yo creo que es algo que no solo le pasa a la derecha, sino también le pasa al proceso de cambio en general, en sus principales liderazgos, Sí. pero que también afecta a la derecha. Entonces tienes una derecha que te habla de una Bolivia donde hay que, no sé, hay que dar bonos, hay que resolver las cosas con soluciones mágicas en 100 días, hay que prestarnos plata porque la gente no va a entender, pues, qué es la economía. O sea, tú ves los discursos del Tuto, del Doria y no, pues es que ustedes no entienden, ¿no? Yo les voy a explicar, ¿no? Porque todos ustedes son unos ignorantes, que yo pues sé la solución. Entonces, está bien eso en los 90 cuando, no sé, la tasa de analfabetismo del país era altísima y nadie sabía leer y escribir. Ya era soberbio en esa época. Decirlo hoy día es una falta de respeto a un país que perfectamente puede discutir de economía, perfectamente puede discutir de dólares, perfectamente puede discutir de abastecimiento de combustible, discute de eso todos los días en el mercado. Una sociedad altamente politizada y altamente informada, quizás el problema es sobreinformada, pero no ajena a los problemas que tiene. Entonces, esta actitud, como te digo, más señorial de una práctica política que era la práctica política antes de que llegue el MAS, creo que es lo que refleja esa visión bastante recortada, ¿no? Yo creo que son muy buenos viendo Santa Cruz y viendo ciertas zonas urbanas de Cochabamba, La Paz y el Cono Sur. Yo ahí, perdón que te Dale, corte, dale. más bien no creo que sea tanto que esta, entre comillas, derecha o la oposición, el bloque de oposición, se haya dejado de fijar en lo indígena, en lo rural o en el bloque popular, sino yo más bien creo que ha sido una monopolización del discurso indigenista del lado del MAS. Yo creo que ha venido acompañado de un lado con un discurso polarizante. Entonces, si no te ves como yo, no puedes opinar acerca de lo que yo vivo. Entonces yo creo que por ese lado ha sido uno. Y el segundo, y a raíz de eso también la gente de oposición ha empezado a alejarse también de esos sectores porque simplemente eran rechazados. Y al final le tienes que hablar también a quienes te quieren escuchar. Y el segundo punto en el que yo no estaría tampoco muy de acuerdo es que la oposición siempre se ha posicionado, valga la redundancia, a la derecha. Más bien yo creo que también son unos fracasados porque porque han intentado posicionarse en un centro democrático, que está bien, cada uno verá, intentando hablarle a todos sin realmente lograr identificar qué son. Y otra vez, volviendo a qué país quieren construir. Yo ahí diferiría un poco con el Tupac, tal vez porque o sea, porque he estado siguiendo mucho las alianzas, digamos, que han estado haciendo estos diferentes bloques de poder dentro del bloque de unidad, o bueno, ya no vamos a decir bloque de unidad, porque el bloque, porque, bueno, no sabemos qué es lo que pasará hacia adelante, pero sí he visto, digamos, que Samuel sí se ha acercado mucho más a este sector que podríamos decir indígena, pero no masista, que existe en el país. El claro ejemplo es Toribia Lero, la alianza, digamos, que tienen entre estos dos. O bueno, Que ahí empieza con el discurso, además, ¿no? Que ser indígena no es ser machista. exacto, con la Toribia. Y a mí también me parece muy interesante, digamos, que cuando Samuel accede a espacios como el Plan 3000 en Santa Cruz, en el Alto, es muy bien recibido. Entonces yo diría ahí, sí diferiría en el sentido de que tal vez son más reticentes a acceder a este tipo de espacios los candidatos de oposición. Ahora, Tuto sí es, no sé si más astuto o más, ¿cuál es la palabra adecuada? O más evidente en el sentido de que sus alianzas, la alianza que he escrito recientemente, justo hoy, es con demócratas en Santa Cruz, con el Frente Revolucionario, y bueno, con ellos, con demócratas, Free y Alianza Libre. Pero casi toda su base social, digamos, podríamos decirlo así, y eso también se lo demuestran las encuestas, está en Santa Cruz, ¿no? Entonces yo creo que sí ahí existe una reticencia y podemos ver también en las encuestas la favorabilidad que tiene Tuto es muy baja.
en La Paz, Oruro y Potosí. Pero yo les digo algo, retomando el punto que hablaba, Tupac decía una visión corta. ¿No creen que es un problema justamente, una consecuencia de no tener una visión clara de país, desde el pensamiento crítico? O sea, si tú tuvieses realmente a la gente capacitada para analizar este país de forma social, económica, política, ¿tendrías una tan mala lectura como para no elaborar un discurso potencial que logre seducir a la mayoría de personas en este país, a lo que nunca ha logrado hacer la oposición? Lo que pasa es que yo creo que el MAS ha logrado algo interesante, como lo ha logrado el neoliberalismo en su época, que ha sido el espectro político, lo ha tirado todo a la izquierda. Entonces, por eso cuando vemos programas, digamos, de las elecciones para las elecciones del 2009, 2014, 2019, etcétera, em, si escuchan los discursos, digamos, de Tuto, de Samuel, de Manfred, te hablan del Estado, te hablan de la distribución. Total. Entonces, yo ahí me voy con, el MAS ha logrado que el espectro político sea totalmente a la izquierda y estatista. Pero es que también nos estamos olvidando de que el contexto económico te exigía eso, ¿no? De alguna manera. Ujú. O sea, si tenías una renta por recursos naturales, tenías que tener, esta es mi opinión, obviamente, empresas estatales, porque esa renta te hubiera servido. Podrías haber creado un fondo y con esa plata podríamos estar viviendo. Una buena asignación de recursos, Claro. claro. Pero yo creo que ahora estamos en ese momento de transición política en el que ya no necesitas de esos intelectuales, digamos, que son muy necesarios, que el MAS lo ha trabajado muchísimo, digamos, durante a inicios. Completamente en desacuerdo. ¿Qué cosa? Con que ya no se necesita. No. O sea, a ver, déjame terminar la idea. Recapitulemos. O sea, desde los 90 hasta el año 2000, el MAS genera esa masa crítica, digamos, de intelectuales, etcétera, que van trabajando el espectro político para que sea totalmente de izquierda. La derecha no lo ha hecho este tiempo, pero ya no es necesario que lo haga. O sea, sí es necesario que lo haga, pero ya no tanto, porque la sociedad civil se ha dado cuenta, digamos, sin necesidad de esos interlocutores intelectuales, de que se necesita como que balancear, digamos, el espectro político. Sería buenísimo que podamos contar con estos, digamos, intelectuales, no sé si de derecha, de centro, de donde tú quieras, para que reavivan el debate político, pero no lo hay, digamos. Yo te coloco un punto clave. Hemos tenido que esperar a que las cosas estén mal económicamente para que la gente replantee sus opciones de voto, de personas que van a apoyar. Pero es necesario entrar en un periodo de crisis económica para replantear nuestros pensamientos. Es que justamente lo que hacen los académicos, los intelectuales, es generar pues corriente de opinión. O sea, Milei, cuando empieza a surgir en el 2015, 2016, 17, empieza a generar una corriente de opinión débil, que después va acrecentándose con el tiempo. Pero date cuenta, o sea, siempre ha sido desde un aspecto más, ¿cómo te puedo decir? Ideológico, académico. Pero es que Milei no te habla de, o sea, sí te habla de la ideología, pero te habla del problema. El problema de Argentina históricamente, digamos, ha sido la inflación. Pero es que eso también es parte de una visión de país, digamos. No lo sé. Porque es identificar el problema, identificar contra quién estás peleando, digamos, aunque sea en las urnas y demás, y después identificar también las soluciones. Es que lo interesante de lo que dicen ustedes dos es, ok, tiene que haber alguien que te haga ver los errores. Pero, digamos, en el caso del MAS ha sido súper paradójico porque tenía, no sé, 60, 50, siempre ganaban las elecciones, ¿no? ¿Y quién ha sido el que se tiró el balazo al pie? Ha sido el MAS, con los casos de corrupción, con el 21F, con todo eso, digamos. No ha sido que la oposición ha dicho, vean, esto está mal, porque desde el 2014 estábamos con esto de la crisis, no la crisis, ¿no? Pero el problema económico. No ha sido la oposición, ha sido el propio MAS, digamos, con sus propios errores, que ha hecho que la población se dé cuenta de que, ok, esto no va más, ¿no? No ha sido, digamos, estos actores políticos, intelectuales. Ya en 2019, digamos, el Tuto se jacta mucho de eso, ¿no? En sus entrevistas de, no, yo les he dicho que antes eran 4.000, ahora necesitamos 12.000, etc. Pero, digamos, la población en ese momento percibía, digamos, sus bolsillos estaban llenos. Yo me discreparía con David en un sentido. David decía, recién cuando la situación económica se pone difícil nos ponemos a discutir cuál es el horizonte del país y toda una cuestión, pero yo creo que ese es justamente el razonamiento erróneo que está cometiendo la oposición del bloque de unidad, ¿no? ¿Por qué? Porque la acumulación de la oposición de base, digamos desde las bases al MAS, no anida pues en el 2023 cuando empieza a haber escasez de dólares o escasez de combustible, empieza en el 2016 con todo el movimiento 21F. El movimiento 21F es la politización de un conjunto de sectores descontentos con el MAS, no desde una base económica, sino desde una base política. La politización de sectores, ahí coincido con David, hubo una construcción de agenda.
desde el caso Zapata, pasando por el Fondio, Exacto. pasando por lo del 21F, pasando por todo lo que fue la resistencia al Código Penal, fue toda una instalación mediática, lo tenías a todo el espectro político de derecha, de oposición, lo que tú quieras llamarle, hablando contra el MAS desde un discurso de democracia, desde un discurso de libertad, que generó su propia acumulación. El 19, con todos los reparos que yo tengo como marxista, como masista, lo que ustedes quieran, había una politización de un sector de la sociedad que decía, yo quiero otro país, ¿no? Yo quiero un país donde hay una república, yo quiero un país donde los indígenas estén en su quincho donde estaban, yo quiero un país donde quienes administran el Estado sean los mejores cuadros técnicos de determinadas universidades públicas, privadas, que podía tener sus variaciones entre Santa Cruz, Beni, Cochabamba, La Paz, Tarija, sí, pero más o menos todos hablan casi el mismo idioma, ¿no? Había las consignas democracia, libertad, ¿no? Hay una politización y una visión de mundo, una visión de país, una visión de decir, esto es nuestra anteposición. Yo no lo veo tan como que segmentado, digamos, tan dicotómico, así de república, Estado plurinacional, los indígenas que vuelvan a su quincho o los indígenas en el poder. Y yo creo que el 2019 ha sido un proceso mucho más complejo del que todavía no hemos sanado, digamos, podríamos decirlo de esa manera. Yo creo que la oposición, sí, ahí el germen a nivel político sí existe, pero está en ese proceso todavía de acumulación, de, no sé, Yo creo ahí más bien, porque le estás intelectuales, tocando ese tema, etcétera. que el 2016-2019 han sido procesos sociales que nunca han llegado a consolidarse en un movimiento político como tal. Yo creo que se han quedado en movimientos sociales y no han tenido su representación No, yo creo que sí. política. Justamente eso es la bancada de Comunidad Ciudadana. Claro, pero es que yo no creo que hayan tenido la representación. O sea, era movimiento social, ha pasado todo 2016-2019. Y Comunidad Ciudadana intenta apropiarse de ese sentimiento, pero en el camino no gana legitimidad, sino la pierde. Coincido con el Gabo. Yo creo que la limitación de movimientos ciudadanos que logra tal vez un grado de politización, ok, quizás podemos matizarlo, bastante heterogéneo, no todos Exacto. eran, si tú quieres, como camachistas, quemahuipalas, de acuerdo, podemos matizarlo, Sí. pero ¿qué es lo que pasa después? ¿No? O sea, ¿qué es lo que pasa después? La fracción más de Oriente que lo había llevado al Camacho como su capitán del barco, como su mariscal de campo en las batallas, no sé qué, lo hace su candidato. Otros se apegan al Mesa, otros se apegan al Doria con la Áñez, se fragmenta, se parte. ¿Por qué se parte? Porque los líderes políticos de arriba no están interesados en construir una nueva visión de país, están interesados en, muy bien, ahora que hemos tumbado al MAS, ¿a quién de nosotros le toca gobernar? La pelea del 2020 interna Sí. del entonces oficialismo era esa, que el Doria quería ser candidato, quería ser vicepresidente con Áñez, que el Mesa quería ser presidente, que el Camacho quería ser presidente. Y eso es lo que te desmiembra, porque toda esa lucha que se había acumulado durante esos años se vacía. Ahora, en mi opinión, no es que se vacía, sino que no se objetiva en poder real dentro del Estado. Porque toda la gente que se politizó entonces, hoy día te dice cualquiera menos el más, y lo decía hace 6 años, y lo decía hace 8, y esa gente sigue ahí. Esa es la gente que ve la fragmentación del bloque de unidad con decepción, y dice, diablo loco, otra vez me hacen lo mismo. Me lo hiciste el 19, me lo hiciste el 20, me lo hiciste el 21, ahora me lo haces el 25, ¿no? Pero si tú quieres, tienes una base social del bloque de unidad más politizada sobre quién es su enemigo y más o menos qué notas nos unen, que la dirigencia política, que lo que está pensando es cómo nos repartimos el gobierno, a quién le toca ministerios, a quién le toca asamblea, a quién le toca aduanas, a quién le toca empresas estatales. Y es esa la discusión por la cual no se pueden poner de acuerdo. No están disputando la visión de país. Es que esa es la ausencia justamente de lo que carece la oposición. No tiene una visión de país súper clara que logre aglutinar un cuerpo de personas, una sociedad en base a una idea clara del Estado que vamos a tener, de cómo el Estado va a actuar, de cómo el oficialismo. lo ha tenido y ha sido muy exitoso. Ha sido muy exitoso. Hoy día, bueno, sí, o sea, hoy día es muy difícil, ¿no? Pero es que hoy día Porque estamos en un periodo de gran incertidumbre por el tema económico. O sea, yo creo que cualquier visión de país es altamente argumentable, digamos. ¿Cómo? O sea, yo creo que cualquier visión de país hoy día, o ya no visión de país porque estamos hablando a largo plazo, pero cualquier plan de salvataje que sea acompañado de objetivos a mediano o corto plazo es altamente argumentable. Entonces, yo no creo que hoy día, si no lo tenías de antes, puedas armar un proyecto político sólido en base a esas ideas. claro, y es justo el punto que te decía, es que la oposición siempre te ha planteado
afuera el MAS, afuera toda esa clase política que ha gobernado este país tan mal en sus criterios. ¿Y después qué? O sea, ahorita no hay ni un solo candidato que te esté dando una estructura de país de aquí a 20 años. Ni uno solo. Bueno, es que... Es que llega esto tan lejos que ni siquiera alguien, ni uno de los candidatos se ha propuesto a decir, esta va a ser nuestra política exterior con el mundo. Claro. Y esta va a ser nuestra relación. O sea, no existe un proyecto de Estado. Entonces, es que alguien tiene que llenar ese vacío, yo digo, que ha tenido el MAS durante tantos años en el país. Definitivamente, pero es que yo creo que ahí justo, tal vez voy con Gabo, en el sentido de que ahorita a la gente no le interesa si tener relaciones con China, con Israel, con Estados Unidos o con México. La gente quiere tener certidumbre de que mañana su boliviano su boliviano va a ver lo mismo o va a tener dólares. Claro. Entonces, por eso los candidatos te hablan de 12 mil millones del FMI o de 100 días, carajo, o, bueno, no sé, 5 bolivianos, el diésel garantizado y la gasolina. Entonces, Entonces, 50-50, Rodrigo. o el 50-50. Entonces, yo creo que también tiene que ver con eso, pero también porque estamos en un momento de transición política, ¿no? Entonces, creo que va más por ese sentido. Pero yo volvería volvería a una premisa que había planteado al inicio, ¿no? El tema de los candidatos en la actualidad, creo que no saben a qué país le están hablando. Y eso tiene que ver, creo, con la bonanza grandísima que hemos tenido y la mala administración de recursos, ¿no? Entonces, ahora es como, no es que has creado un monstruo, ¿no? Pero has creado una sociedad completamente nueva. Yo escuchaba no me acuerdo a qué periodista que decía, parece que hemos tenido un sueño súper hermoso, etcétera, con esta bonanza económica, y ahora pasamos de este sueño profundo a volver a la realidad. Somos pobres, ¿ubicas? Yo creo que por eso, digamos, los candidatos no están pudiendo como que comprender a la sociedad y plantear una visión de país. No sé si me dejo explicar. Sí. Pero bueno, eso. Mira, yo te voy a tomar la posta un poco como para posicionar lo siguiente. Yo creo que el anterior programa que estábamos justamente debatiendo con David, decíamos que parte del problema económico tiene una correlación política, ¿no? Y me parece que es importante como recordar eso por lo siguiente. La falta de soluciones, la falta de convencimiento en las soluciones económicas también se debe a una falta de posicionamiento político dentro de la realidad nacional, ¿no? Lo que un poco menciona David, ¿no? O sea, no solo es un tema de que tú me digas cómo vas a arreglar la economía, sino que tú me digas qué va a pasar después, ¿no? O sea, qué vas a hacer después. Uh-huh. Y a una reticencia o una incapacidad de las principales dirigencias políticas del país de, sí, dar soluciones más o menos milagrosas en materia económica, pero de no dar certidumbre política. Certidumbre de qué se va a hacer con el Estado, de qué se va a hacer, porque insisto, a diferencia de otros países donde la crisis económica es la que activa la crítica al modelo, digamos, vigente, en este caso tú tienes una polarización política previa en un aspecto principalmente social, cultural y político, que es lo que pasa entre 2016 y 2019, que ahora sobre eso que ha sedimentado hay un cuestionamiento al modelo económico, a lo que se ha administrado, ¿no? Vuelvo de este día del inicio, entre el 2016 y el 2019 toda la gente tenía doble aguinaldo, pero igual había problemas con el MAS, ¿no? Ahora a eso se le suma este conflicto económico. ¿Y por qué me parece importante? Porque creo que es una elección donde no solo no terminan de convencer las soluciones económicas, porque no se termina de plantear ese horizonte de país. Ahora bien, yo creo que ese horizonte de país es lo que está en disputa, es lo que nadie sabe muy bien cómo tejer, coincido contigo, porque al tener un nuevo país, nadie sabe cuáles son las contradicciones de este nuevo país, me animo a decir, ni siquiera el propio país. Yo ahí comparto contigo y digo, es que yo a veces escucho los discursos de algunos opositores y no, malditos masistas, muéranse, pam, pam. Hermano, está bien, puede que no estés de acuerdo con las ideas políticas del MAS, mucha gente no lo está, pero hermano, lo vas a tener en un año, en noviembre, vas a tener gente del MAS en el Congreso. Y eso tienes que comprenderlo. O sea, yo creo que en El realidad... negacionismo tremendo de que no van a existir. Exacto, o ese discurso radical, onda Milei, no, malditos cucas o kirchneristas, bla, bla, bla. No, yo creo que en realidad yo creo que el candidato, digamos, de oposición que logre comprender al MAS, no necesariamente apoyándolo, pero comprender que hay un 30%, porque todos los analistas y todos los candidatos saben que hay un 30% voto duro del MAS. Puede bajar hasta 25, 20, etc.
entre un 20 y 30% que la gente sí o sí va a votar por el MAS independientemente de lo que pase, pero por lo menos hablarle a ese 20 o 30% o tratar de bajar, digamos, o a esos territorios, no te digo al Chapare, ¿no? Te digo Potosí, Oruro, Cochabamba, algunas áreas, digamos, incluso urbanas. Yo creo que ese candidato va a poder, digamos, de alguna manera, comprender un poco más al país, ¿no? Porque estas soluciones de eliminar al otro, etcétera, son totalmente contrademocráticas. O sea, no van con la democracia, ¿no? Y lo mismo del otro lado, ¿no? Que, bueno, sorprendentemente, la verdad es que recién he visto hace 2 días las propuestas de Evo Morales. Planteaba el tema de la renta vitalicia, eliminarla, un poco más de apertura del comercio, pero ya no te habla de los golpistas, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si me dejo explicar, Sí, en sí. el sentido de estos discursos polarizantes hacen que justamente los candidatos no puedan, o sea, sí se afianzan, digamos, en sus nichos que son muy pequeños, pero no tratan de comprender la globalidad o, bueno, lo entero del país, Mm. digamos, ¿no? Ahí yo complementaría con 3 cosas, así rapidito, de todo lo que hemos hablado. Primero lo que decía el Tupac, 21F como base en la que la gente está enojada, después la crisis económica, no hay donde reposar este malestar. Yo creo que ahí entran los outliers, digamos. Yo creo que el DUN tiene esa capacidad hoy de poder legitimar las dos causas en una dirección política. Viejo, vamos a hablar del Dune. Es que lo tenía que decir por lo que Mira, dice. tranqui. Pero porque además la oposición real, entre comillas, súper feo, Tuto, Samuel, no tienen esa legitimidad. Y eso me lleva a mi siguiente punto, ¿no? El Tuto, digamos, y el Samuel plantean con quién van a tener relaciones a futuro, plantean una Bolivia del emprendedurismo o plantean una Bolivia del comercio libre con seguridad jurídica. Pero, digamos, la muestra más clara de que nadie les cree es que nosotros simplemente creemos que no están tirando ese tipo de propuestas y visiones de país. Entonces yo creo que a pesar de los intentos no tienen la legitimidad como para que la gente les crea, entonces no pueden armar una acción política o un movimiento político en base a esas ideas. Yo creo que es un problema de legitimidad, no tanto de voluntad. Y yo creo que eso lo han perdido en los últimos 15 Yo concuerdo años. con eso, en la parte de la legitimidad. ¿En qué sentido? Porque es que a veces solo revisamos los programas y los políticos y lo que dicen, pero también la administración del poder no tiene que ser siempre desde el Estado, sino desde un partido político, desde los grupos de poder. También pues tiene que ser eficaz. La oposición nunca ha sido eficaz administrando el poder, porque justamente esa atomización de la oposición tradicional es producto de no poder generar concertaciones, alianzas, negociaciones con gente con la que tal vez sea muy difícil, pero el MAS lo ha hecho, lo ha podido. Porque ha logrado articular, recordemos esto, en un tiempo pasado, el Pacto de Unidad. Y el Pacto de Unidad se articula al movimiento del socialismo y arma un cuerpo político bastante fuerte. Ahora yo les digo este tema, o sea, como para que lo debatamos un poco. Los grupos políticos, los aparatos políticos son como, voy a hacer esta analogía para que se entienda, son como seres vivos. Aquellos, en algún momento nace el poder, ¿no? Ve un grupo político, un aparato político. Si es exitoso, va a terminar creciendo. Y si es más exitoso, va a terminar reproduciendo ese poder y va a evitar así su desaparición. La oposición todo el tiempo ha desaparecido grupos políticos. Han habido ¿cuántos intentos de partidos políticos en el país? ¿Hay uno que haya durado hasta el día de hoy? ¿O no te está hablando eso de que la oposición es incapaz de articular una buena administración del poder, primer punto, y segundo, de generar las condiciones para que eso pueda reproducirse en la sociedad boliviana? Yo ahí te digo 2 cosas que has tocado que es súper importante el tema de los partidos. Yo creo que hay la diferencia gigante que hay entre Tuto y Samuel, más allá de las capacidades de Tuto, digamos. Desde una perspectiva caudillista, así de Samuel y Tuto, Tuto no ha podido justamente constituir un partido político, una estructura de política, no sé, tener algún pequeño, no sé, intelectual, por así decirlo, que tenga su línea, a diferencia de Samuel, que Samuel ya lleva como 20 años con unidad nacional, ¿no? Samuel puede que no tenga las características intelectuales de Tuto y el buen habla que tiene, pero tiene el partido y que ya lleva 20 años. Eso yo creo que ese aspecto sí habilite o posibilita un poco más, digamos, de Samuel a disputar la pelea con el MAS, que el MAS es el único partido, digamos, fuerte, consolidado a nivel nacional que ha tenido este país
desde que tenemos memoria. Claro, pero ¿qué tan relevante ha sido unidad nacional? A nivel nacional, Ese es el tema. ¿qué tanto ha conseguido? Realmente lo que ha conseguido es muy poco. Porque el poder, yo les digo esto, para que sea un modo, o sea, para tenerlo con claridad lo que estamos discutiendo, el poder se mide en base a su eficacia. El que administre mejor el poder tiene eficacia y logra tomar el poder, y logra tomar el Estado, y logra tomar las instituciones, y logra tomar los grupos políticos. ¿La oposición cuándo ha logrado tomar esos? El 2019. El 2019, ya, pero te voy a dar aquí un dato clave. Ha tenido que haber alguien fuera de ese espectro tradicional, como lo ha sido Luis Fernando Camacho, para que se logre algo políticamente hablando. Y un error que catalice ese movimiento que Claro, trata o sea, del poder. ni siquiera había sido tan mérito propio, porque yo les digo esto. Si Evo Morales respetaba el referéndum del 2016, ganaba en las elecciones del 2019. Es un hecho, o sea, la oposición se ha consolidado por errores del MAS, en primer punto. Es lo que decía, ajá. Claro, y en segundo punto, de que solo basta con ver, ¿no?, la eficacia que ha tenido, ¿no?, y cómo han desaparecido los grupos políticos. Yo ahí te robaría, David, justamente porque yo creo que apuntas a un núcleo central. Veamos, pues, cuáles son los proyectos de construcción de la oposición durante el gobierno de Evo, ¿no? Tienes toda la línea pro Santa Cruz, que va a estar encabezada principalmente por el Costas, con todo lo que fue Demócratas, y tienes toda la apuesta que hizo el Doria Medina con Unidad Nacional. Alcaldía de Cochabamba, ¿no? Leyes, gana la alcaldía de Cochabamba, le quita el cercado a La Paz, digo, al MAS. Corrupción, el caso Mochilas, todos presos. Percy Fernández y todo lo que fue la gobernación de Santa Cruz con los ítems falsos, con todo el tema de lo que fue la sacada de plata a toda la gobernación y la alcaldía, todos presos. La alcaldía de Chapetón, aquí en el Alto, todos procesados, todavía no todos presos. Entonces, tú ves que en realidad lo que está haciendo los proyectos de oposición se van implosionando, porque en cuanto llegan a un espacio de poder, así sea una alcaldía, así sea una gobernación, la política es saquear, es distribuirnos las ganancias, es hacer coteos, comprar las cosas con sobreprecios. No hay la idea de, a ver, ya hemos llegado a la gobernación de Santa Cruz, construyamos las gobernaciones de todo el oriente y después construyamos las gobernaciones del país. Tampoco hay la idea de desde La Paz proyectar hacia el país. Es la idea de donde ganemos se hace plata. ¿Qué es lo que hacían además como práctica política desde el 85 hasta el 2005? Solo que entonces había un modelo de país, que era la idea de un Estado contraído, la idea de privatizar las empresas estatales, pero como práctica política no es pues una nueva camada, una nueva forma una nueva ética política, una nueva moral en lo político, cuál es el deber de una autoridad en leyes, todos estos, que además todos también fueron parte del modelo neoliberal como bases, no como dirigentes, van a terminar replicando las mismas prácticas que aprendieron entonces. Entonces, tú tienes, si tú quieres, una oposición de derecha que le critica al MAS el manejo del Estado cuando han hecho en todas las instancias de poder que han ocupado la misma práctica política. También, ahora sí, incluyendo el gobierno central. No voy a ni siquiera mencionar la cantidad de casos de corrupción que cometió Áñez en 11 meses de gobierno, digamos. Con todos los diputados de Unidad Nacional, o sea, porque recordemos que Arturo Murillo era, sin ir muy lejos, era el mano derecha de Doria, digamos. Claro. Entonces yo creo que esa es la limitación, ¿no? Una incongruencia entre lo que tú estás atacando y lo que tú estás haciendo cuando tú eres gestión, ¿no? Entonces la gente ve eso, la gente podrá tener una discusión en ciertos sectores del país con la legitimidad o no que tenga el MAS, pero no le termina de convencer que los que critican hagan lo mismo y te digan, no, pues si nosotros lo hacemos está bien porque nosotros somos chidos. En estas elecciones 2025, recuerda votar de manera consciente. Esto implica reconocer la importancia de tomar una decisión que durará 5 años. Infórmate sobre los candidatos y sus propuestas de gobierno. No difundas información no verificada. Vota consciente y construyamos un país del que todos los bolivianos estemos orgullosos. Yo te voy a dar un criterio clave para entender por qué pasa esto. Cuando el MAS forma el movimiento del socialismo y todo forma la estructura política del MAS como partido, tiene un esquema institucional, digamos, relativamente eficiente, porque sí hay decisiones orgánicas que sí se respetan. Una de ellas, por ejemplo, ha sido cuando se lo escoge a Edgar, que tenía que ser, sí, Patán, ¿no? El que tenía que ser el alcalde del Alto, pero ha sido por una decisión orgánica, más que todo. O sea, claro, hay toda una polémica sobre su designación, etcétera, que habían personas más adecuadas. En fin, creo que hay muchos más ejemplos, pero a donde quiero llegar es de que el movimiento del socialismo, en cierto modo, creo que tiene filtros para las personas que forman parte de la estructura. La oposición no tiene filtros. La oposición no tiene filtros en toda su estructura. ¿Por qué? Porque sus partidos, los grupos políticos que termina armando, son construcciones donde trata de aglomerar la mayor cantidad de personas
sin ningún tipo de filtro, sin ver si la persona está comprometida con un ideal, con una forma de país, con una visión de país. Entonces la gente, una de sus principales motivaciones por las que va a gritar viva Samuel, viva Tuto, o leyes alcaldes, porque muchos de esos partidistas están pensando ya en que les van a dar un trabajo, les van a acomodar en algún lugar, yo como empresario voy a sacar un beneficio. O sea, no hay filtros en la forma de estructurar los partidos políticos en Bolivia. Y aquí viene un punto clave igual, de que Tuto tenía 4 o 5 años para armar un partido político serio. Samuel tenía 4 o 5 años para armar un partido político serio desde que entró a Arce. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué no lo han hecho? Esa es, o sea, mi pregunta, y lo digo fehacientemente, porque ahora se colocan muchos de ellos a reclamar, y esto es una crítica para los partidos políticos, para la gente que ahorita está encabezando esta oposición radical al MAS. Han tenido tantos años para armar un cuerpo político y no lo han hecho. Yo también creo, y también les reclamo exactamente lo mismo, o sea, teniendo el tiempo, y a mí eso me hace pensar así individualmente, que no les interesa tanto la visión de país, sino les interesa, como tú dices, ganar del periodo de elecciones, plata, o si no, solamente llegar al poder de cualquier manera, por un lado. Y lo último, lo que quería agregar más bien era el tema de por qué el MAS sí, por qué la oposición no. Y lo que decía el David me parece muy interesante acerca de las decisiones orgánicas y el respeto que le tienen. Yo más bien diría que sí, puedo estar de acuerdo en que sí se respetan algunas decisiones orgánicas, pero yo creo que la verticalidad del MAS es lo que le ha permitido mantenerse en el poder tantos años. Entonces, ¿El Lazo? Prácticamente. Vamos a decirle verticalidad para no sonar tan feo. Entonces, la verticalidad del poder yo creo que más bien era lo que mandaba. Entonces, salía desde presidente, vicepresidente, y se instituía una manera de trabajar entre todos, y que eso afectaba justamente a posiciones de poder de la oposición. Entonces, si no eras parte de esta estructura vertical de poder, no podías funcionar de la manera que tenías que funcionar, y solamente saqueabas. Entonces no podías hacer proyectos mientras saqueabas, que es lo que hacía el resto de la estructura, que sí era parte de esta estructura vertical. Yo diría, y sí rescataría, digamos, tal vez la gestión de Juan del Granado como alcaldía, Ya. y en su momento, digamos, cuando él trata de disputarle dentro del espectro político de izquierda, porque, bueno, de Juan no podemos decir que ha robado, o por lo menos no hay casos así contundentes. O podríamos decir como el monje que si robaba al menos hacía. A eso me voy, exacto. Ajá. Y el MAS igual. El MAS igual. El MAS tenía tanta plata que robaba tanto, pero al mismo tiempo veías proyectos, veías el teleférico, veías carreteras, ese tipo de cosas, digamos. Lanzar un satélite, o sea, cosas que impactan en el colectivo imaginario. Pero el Juan, yo lo veo de esta manera, tal vez me falta información, ustedes me dirán. Yo creo que entraba esa lógica, digamos. ¿Cuál? A esa lógica de hacer un buen trabajo perteneciendo, pero a esta estructura vertical que es el MAS, digamos. Bueno, se han peleado, digamos, con el Evo, y bueno, le va súper mal en las elecciones nacionales, pero yo creo que ahí sí, digamos, el Lucho no logra capitalizar eso, obviamente, no tiene la llegada de Santa Cruz, pero sí diría que estas dos gestiones han construido por lo menos una visión de ciudad, y lo podemos ver de manera muy plausible con nuestro querido... Pero además, la Arias. continuación que era Luis Revilla, capaz lo que tú le puedes acusar al Juan del Granado es que cuando una vez terminó de acumular, en vez de pensar de, bueno, que capaz no sea yo, capaz le toque a alguien más, dijo, no, huevo, yo no suelto, y va como se inmola como candidato a presidente, y ahí, por la inmolación que se da, termina asumiendo el Luis Revilla. Pero Luis Revilla le va a tirar la continuidad al modelo de Juan del Granado, con algunas modificaciones mínimas, digamos, ¿no? Pero como que en la lógica trató de ser más o menos el mismo esquema. Tú viste una ciudad diferente a Cochabamba, una ciudad diferente a Santa Cruz, una ciudad diferente a cualquier otra del interior del país o del Alto, y en 4 años el Arias te destruyó, pero no dejó, pero nada. A ver, voy a hacer una pregunta. Sí, Arias. Pésimo, viejo. Tengo 2 preguntas, así esta, no tanto de análisis político, tal vez desde su corazoncito, porque esperemos que nos estén viendo los asesores de los candidatos. ¿Por qué crees, o sea, vamos a hacer una ronda ya, ¿por qué crees que Samuel o Tuto quieren ser presidentes? Genuinamente. Genuinamente. Sí. Yo creo que es por poder.
por poder, ¿cómo podría? Pero ¿qué es poder? ¿Para qué el poder? Claro, no, ¿Cuál o es la sea, finalidad? para tener una ventaja mucho más competitiva, es que no creo que sea realmente desde el fondo un proyecto político de país. Y si lo hay, es muy básico, de características muy operativas, nada muy profundo. Yo creo que es más para posicionar ciertos grupos de poder, para poder generar una respuesta a lo que había significado el MAS hacia esos grupos, y esos grupos están respondiendo, porque es muy cierto esto de que cuando el MAS entra, con todo ese cambio radical que ha habido en la estructura social y política de este país, hay grupos que se han visto totalmente dañados. Esos grupos ahora están queriendo retomar otra vez esas posiciones de poder. Para mí es posiciones de poder. Solo poder. Sí. Para mí, la razón por la que quieren ser candidatos y quieren ser presidentes es por resentimiento, principalmente resentimiento. Para mí, ambos son cuadros que han visto cómo un indio que jamás ha pisado una universidad ha traído el modelo económico y político más exitoso en los últimos 50 años de democracia en el país, con una bonanza y una transformación del país que todavía se niegan a aceptar y se niegan a creer de que lo ha hecho alguien que para ellos no podría ser más allá de su jardinero, su chofer o su empleada si fuera mujer, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una posición política de decir, yo no voy a reconocer que esto es válido y yo voy a demostrar que lo puedo hacer mejor. Porque todos ellos eran actores políticos, algunos de ellos ya fueron presidentes antes de que Evo asuma, y cuando asumió Evo, la respuesta fue: por este indio no va a poder gobernar 6 meses, no sabe cómo se hace un proyecto de ley, lo van a sacar tumbando, y no, y les demostró que el país que vivía debajo de sus pies era un país muchísimo más potente y productivo de lo que algunos de ellos imaginaron, y la frustración de morirte sabiéndote que tu empleada lo hace mejor que tu chofer lo hace mejor que tú, es algo muy difícil para la mentalidad con la que se criaron estos señores. Me pongo a relativizar si pensara eso las bases de estos candidatos. Pues los candidatos, para mí, es el resentimiento de no aceptar que quien estaba bajo tuyo lo hizo mejor. Y vas a candidatear hasta el último día de tu vida para demostrar que tú siempre fuiste lo que tenías, lo que eras destinado a ser, y este te lo quitó. Yo voy a decir cosas mucho menos profundas. Dale. Creo que, y lo voy a dividir en dos, yo creo que el Samuel, viendo su historial, habiendo sido ministro y demás, yo creo que, y además con las empresas, con su voz y todo, no creo que sea tanto vocación o que le guste, digamos, el servicio. Yo lo veo más, y va a sonar feo, yo lo veo como capricho. Yo lo veo como que es el siguiente nivel a lo que tengo que llegar es a ser presidente. Ya he sido el mejor empresario, entonces me toca ser presidente. Entonces no creo que tenga una vocación ni democrática, ni política, ni de servicio. El Tuto, yo creo que sí tiene una vocación democrática, pero yo creo que lo que más motiva la candidatura de Tuto, siendo así muy, muy real, son deudas o favores políticos que tiene que pagar del pasado y de las últimas candidaturas en estas elecciones. Entonces yo creo que a él lo mueve todo este motor Canva al que les ha vendido un sueño y que no lo ha podido cumplir, y otras deudas políticas desde que estaba con el general. Voy a hacer un breve paréntesis, pero creo que es clave. ¿Por qué estamos debatiendo todo esto? Por si algunas personas piensan que nos estamos desviando. Porque entender por qué la oposición siempre termina dividiéndose es entender su naturaleza. Es entender su naturaleza, y entender su naturaleza pues es hacer una retrospectiva de su funcionamiento político, que está en constante cambio, por supuesto, pero que no ha terminado generando resultados, ¿no? Y yo rescato las visiones de todos en este sentido, de que pueden haber muchas interpretaciones de por qué buscan el poder, ¿no? Al final de cuentas, pero yo creo que al final lo que más importa y de lo que te está hablando toda esta situación es de que no te están generando ningún mañana de aquí a 20, 30 años. Todo termina siendo cosas muy directas, o reposicionar poder, o como decía Tupac, resentimiento, como decía Gabo, volver o devolver algunos favores políticos. No hay una vocación, yo creo, y creo que es así también para una gran mayoría de las personas, porque no les creen por algo, su popularidad en intención de voto no termina siendo exponencial. Es porque se nota, yo creo, a grandes rasgos esos elementos. No logra seducir, no logra convencer a las personas
de generar una certidumbre de aquí a 20, 30 años como proyecto de Pero país. además, David, ni siquiera en el corto plazo. Mira, yo los invito a todos los que están viendo, digamos, este podcast, que también revisen las entrevistas que les hacen personalmente a Doria y a Tuto en este programa de En la Mira. No me acuerdo quién es Cecilia Bellido. ¿Por qué son tan buenas esas entrevistas? Porque tú puedes ver ahí el descaro de decir, sí, yo voy a arreglar la economía en 100 días. Primero que Doria aclara diciendo de que no lo va a hacer en 100 días, que es más que todo un eslogan, un tema de campaña. Porque además tampoco resuelve ambos, Tuto y Doria, tienen la misma recetita. Uno plantea de manera más directa en el caso del Tuto y el Doria de una forma más camuflada. Pues la idea de, vamos a prestarnos plata, no vamos a tocar lo económico, vamos a endeudar el país para que todos ustedes tengan golosinas, ¿no? Es lo que está haciendo el Arce, solo que al Arce le hacemos dispute, digamos, al Arce decimos, no apruebes créditos, no endeudes el país. ¿Cuál es la solución de la oposición? Endeudar el país. ¿Por qué? Porque no hay una idea de plantear un nuevo modelo económico. Tuto habla de sanear la economía. Muy bien, te vas a prestar 2.000 millones de dólares. ¿Qué vas a hacer con eso? Voy a dar combustible, voy a levantar el cepo y ya. ¿Y después cómo vas a pagar eso? No, pues ya es siguiente gobierno, ¿no? Ya es lo que se hace en Argentina, es lo que hizo el gobierno de Macri, es lo que hizo el gobierno de Alberto. El modelo Milei, que se planteaba como exitoso, vuelve a acudir al fondo, prestan deuda, se prestan plata para pagar deudas. Entonces, es sorprendente cómo el plan de estabilización es en realidad la profundización de la crisis, solo que como yo no la voy a administrar, yo no voy a resolver esa crisis, que la resuelve el siguiente gobierno, es el inicio de una bola de nieve que no tiene otra salida porque no hay un planteamiento de cuál es el rol del Estado en esta nueva administración económica, que puede ser un Estado nulo, puede ser un Estado que no intervenga en la economía, pero cuando se les pregunta a estos cuates, no hay una idea de cómo se va a pagar la deuda. Entonces tienes una idea de, Sí. voy a recortar el Estado ya no va a producir, ya no va a tener plata, pero me voy a prestar plata porque el Estado ya no tiene plata. Entonces, ¿y ahí cómo vas a pagar esto después? No, pues no, ese no es nuestro problema. Esa es la limitación cortoplacista, incluso en el modelo económico. Entonces, ni siquiera es que te dan certezas de aquí a 10 años en lo político, ni siquiera te dan certezas de aquí en lo económico, desde el inicio de su mandato hasta el final. Y por eso fallan políticamente, porque esta pensadora, Hannah Arendt, decía que una de las funciones fundamentales de la política era generar las certidumbres. Y la antipolítica para Arendt era la generación de incertidumbres. Y no se dan cuenta de que como que hay una correlación con la efectividad de estos grupos políticos, que es mala, por supuesto, con la generación de expectativas en el país, con la generación de una certidumbre clara, concisa, directa, de que el ciudadano promedio, el albañil, el gremial, va a tener una vida relativamente tranquila, con todos los servicios que le gustaría tener en su barrio, con luz, con agua, con internet barato, no lo sé. No te convencen. Ese poco convencimiento está repercutiendo fuertemente y por esa razón tienes un espectro político tan disperso y tan atomizado. Sí, yo al final no pude decir el tema de, o sea, primero, comparto contigo en el sentido de la incertidumbre y la certidumbre. Ahorita ningún candidato me genera certidumbre, para empezar. Eh, Sobre Tuto y Samuel, lo que ustedes habían respondido, ¿por qué creen que quieren ser? Yo realmente, te juro que más allá de lo que ustedes dicen, no lo entiendo. O sea, de verdad, es así una duda existencial que tengo. Hermano, tu tiempo ya pasó y, y lamentablemente el tiempo que has desaprovechado, no generando un partido político, no generando una fuerza desde el Parlamento, etcétera, tampoco lo has aprovechado para generar, digamos, no un sucesor, pero una estructura política fuerte, ¿no? Entonces, realmente no entiendo cuál es la finalidad de ellos. Pero ahí quisiera consultarles a ustedes también, ya para ir como que concluyendo, y digamos que hagamos un ejercicio. Los candidatos están viendo este video, o sus asesores políticos. ¿Cuál es tu visión de país? Porque seguramente ellos te van a decir, ah, no, ustedes critican, pongan, por más irreal que sea. ¿Tú cuál dirías, o qué le dirías si lo tuvieras enfrente a Tuto Quiroga o a Samuel Doria Medina? Lo primero que yo le diría es que estructure un cuerpo intelectual político que se pueda fundamentar en un partido sólido, que pueda generar pensadores, que hagan una lectura concisa, clara, un análisis de la realidad social boliviana y que a partir de ahí empiecen a dirimir cuestiones como nuestra política exterior. Es casi inexistente en Bolivia eso.
Nunca hemos tenido una diplomacia súper clara como proyecto de Estado, no como proyecto de gobierno. Son cosas diferentes, por si acaso, porque cuando se cambia el gobierno se debería seguir con la política de Estado, como México lo ha tenido. Por ejemplo, México ha tenido una política de Estado de años de ser neutral, de no entrar en conflictos entre otros países. Por eso en México tienes un montón de asilados políticos, justamente por ese aspecto, ¿no? Entonces, en Bolivia eso es inexistente. Pero tú tienes que hacer una lectura geopolítica desde adentro y desde afuera, desde las condiciones entre las regiones del país y desde afuera. Para mí ese es el primer punto. El segundo punto, generar un pensamiento político profundo, que le dé certidumbres. Es que hay que entender, yo creo que la oposición no entiende este criterio. Ellos piensan que la generación de certidumbre solamente es decirle a una persona, che, vas a tener plata. Pero el sentimiento de las personas, lo que conceptualizan adentro, es mucho más allá, porque las personas piensan en valores, piensan en ideologías, piensan en política. Entonces tú tienes que llenar ese vacío. No puedes dejarlo a la intemperie, y quien lo ha aprovechado perfectamente ha sido el movimiento del socialismo, para un gran sector de la población. Entonces, para mí, por lo menos, es la generación de un pensamiento. Y eso no va a surgir nunca si no se establece un cuerpo académico, intelectual, de pensadores críticos desde su posición. Pero eso es, creo que, muy difícil, ¿no?, para estos grupos. Yo considero de que existan estos grupos académicos de los que hablo, intelectuales, van a ser cuando la oposición ya esté bien muerta y venga otra que la supla, que sí tenga estas condiciones. Sí, Gabo, estabas emocionado, viejo. Quería sumar una pregunta en realidad, ¿no? ¿Por qué el MAS hoy, tal vez dividirlo entre dos, ¿no? El levismo por un lado y el arcismo por el otro? ¿Por qué ellos quisieran aferrarse al poder, no? Porque la misma pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué Arce quiere quedarse en el barco que se hunde? O tal vez lo impulsa su propia estructura. Si y lo si digo, no, me cancelan. y si no, ¿por qué Evo no hace como Linera y se va a ser un intelectual a nivel regional o hasta mundial y a disfrutar, digamos? Pero ahí, para una segunda vuelta. Yo creo que no es nuestra responsabilidad plantear una visión de país. Yo creo que nuestra responsabilidad como changos y como ciudadanía es más bien exigir las cosas que creemos que son mejores para nosotros, tal vez para el grupo al que pertenecemos, y que a partir de ahí quienes tienen vocación puedan presentarnos una visión de país a largo plazo. Sin embargo, yo sí tengo algunas anotaciones que me gustaría que los asesores o los propios candidatos conozcan. Mirando a la cámara. Primero son objetivos a largo plazo, es lo que dice el David. Creo que es fundamental. Además, objetivos e información clara y pública. Yo creo que tenemos que tener información de absolutamente todo lo que pasa en este país. Ese yo creo que es uno de los principales problemas que tenemos. Lo siguiente es un país, y lo hablábamos en la anterior vez que estábamos los cuatro juntos, en la que los problemas se resuelvan a partir del diálogo, en el que yo me pueda sentar con alguien que piensa diferente y podamos resolver las dos cosas, las cosas. Después creo que necesitamos cierta igualdad en las condiciones de todos para que, si yo quiero, pueda participar en decisiones políticas, o si alguien que vive al otro lado del país también pueda hacerlo. Creo que eso es fundamental. Y por último, a mí sí personalmente me gustaría una libertad de mercado un poco más extendida en el sentido de empresa. Eso. Buenísimo. Tú, para que te están viendo Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga. Ay, Dios mío. Bueno, yo diría a los dos candidatos y también a su equipo de campaña que su modelo es anticíclico para el mundo, muchachos. Desde Estados Unidos hasta China, pasando por Latinoamérica, Europa, África, Medio Oriente, Asia Central y Asia del Sur, el mundo ha dejado de hacer libre mercado. Todos estamos entrando a una lógica de proteccionismo, desde los gobiernos más de derecha hasta los demás de izquierda. Entonces, el modelo que ustedes nos proponen no solo es anticíclico, sino que es anacrónico a este tiempo. Y lamento decirles, darles la notificación oficial de que su tiempo ya ha expirado, no solo del tiempo de ustedes como referentes políticos, sino el tiempo de sus ideas. Ahora hay que discutir nuevas ideas, donde ahora sí entro a ver cómo en este nuevo ordenamiento del mundo desde una base proteccionista discutimos cuál es el rol del Estado,
cuál es el rol de la economía privada, cuáles son los límites que tiene uno, en qué tiene que competir uno, en qué tiene que competir el otro, dónde está el tema de la soberanía, dónde está el tema de fortalecimiento de nuestra industria nacional, en la industria privada también nacional, dónde están las políticas para abastecernos de alimentos, abastecernos de productos, que esos productos sean accesibles. Plantea una visión del país donde lo público y lo privado no son antagónicos, son complementarios. Esto no es utopía, es lo que se ha hecho del 2006 al 2019. El privado creció como nunca y el Estado también, y ambos de la mano. El Estado en sectores estratégicos y el sector privado en zonas de alta capacidad de exportación. No solo ha crecido el privado exportador, ha crecido el privado de abastecimiento del mercado nacional. Se hizo cualquier cantidad de medidas económicas para fortalecer a los pequeños y medianos productores, creando así una economía popular como núcleo de nuestra economía nacional. Creo que ese modelo de país en materia económica sigue vigente, es lo que se necesita y ahora se necesita mucho más que antes viendo lo que pasa en el mundo. Y le sumaría a eso el reconocimiento tácito de la Bolivia que ustedes nunca quisieron ver, que es la Bolivia de base indígena. Bolivia es de mayoría indígena. Discutamos cuál es el rol de las minorías que no lo son. Discutamos el rol de la mayoría indígena. Discutamos un orden social donde todos nos encontramos representados. Pero aquella Bolivia en la que ustedes nacieron ya no puede suceder. No porque ustedes tengan buenas o malas intenciones, o sean muy buenos o sean muy malos, sino porque esa gente que siempre estuvo abajo nunca más va a permitir estar abajo. Entonces discutamos cuál es ese nuevo orden, porque ya se ha demostrado el 2019 cuando el Alto se levantó y incendiaron todas las casetas de policía que existían, que no iban a permitir que se quemen huipalas ni que se humille a la gente. Y como no queremos que eso vuelva a pasar porque de repente todos ustedes se asustan, es mejor construir un orden social donde todos nos encontremos representados y donde todos nos tratemos como iguales, que además se lo debemos no solo a las mayorías indígenas que históricamente han sido relegadas, sino se lo debemos a 200 años de historia, donde la solución siempre ha sido matarnos entre nosotros. Y me parece que por primera vez, si usted no tiene la capacidad de hacerlo, nosotros sí vamos a tener la capacidad de hacerlo y de construir esa sociedad donde no se tenga que matar a nadie, ni por ser indígena, ni por ser menos, y donde construimos una igualdad lo más plena posible, les guste o no les guste, lamentablemente. Yo tengo dos cosas para decirles. Comparto muchas de lo que han comentado mis compañeros para ustedes, candidatos. Algunas no del todo, lo siento, Tupac. No, por favor. Pero sí me gustaría aclarar algo. Sin duda sabemos que nuestra población en el padrón electoral es mayoritariamente joven. Y yo los vuelvo a invitar a ustedes dos, Samuel, Tuto o quien quiera pertenecer o cree que es parte del bloque de unidad, a sentarse acá con nosotros y nosotros realmente, yo considero que somos un cable a tierra. Yo sé que todos sus asesores y todos los comunicadores y tal vez los comentarios que ven en TikTok o Facebook son adulándoles, pero por lo menos yo, que no confío y no creo sinceramente en los programas de gobierno, en sus proyectos de país, etc., probablemente esa percepción cambie si es que ustedes vienen acá y responden las preguntas que nosotros tenemos para ustedes. Entonces, los esperamos. Realmente, a mí me parece un poco utópico. Sería increíble que podamos tener aquí a Samuel Dane Medina y a Tuto Quiroga, los dos al mismo tiempo, y que puedan responder algunas preguntas que tenemos nosotros, y que nos puedan explicar a detalle, así como lo hicieron con Cecilia Bellido, pero a nosotros, a los jóvenes. Espero que puedan aceptar. Sería interesante, sería muy bueno tenerlos, obviamente siempre en el margen del respeto. Pero bueno, y si no, les queda un mes para aliarse o terminar de sacarse las greñas, que exactamente en un mes se inscriben candidaturas. Eso. Para terminar. La del más, la de Evo. Cambio la pregunta. Dale. Si creen ustedes, y ya yo creo que con eso podemos hablar, no sé si tienes algo más, si creen que esta ruptura del bloque es saludable o no para la Bolivia después del 8 de noviembre. Y en este periodo también hacia las elecciones, ¿no? Yo creo que sí, ¿Tú crees que es saludable? totalmente. ¿Por qué? Saludable a la democracia. Porque rompe también esa noción un poco estúpida del voto útil, ¿no? En el que no votas, digamos, por las convicciones políticas que tú tienes y en el que exige, de alguna manera, a los candidatos y a las fuerzas políticas a proponer algo de verdad. No me vas a votar por derroche porque no quiero ver al otro en el gobierno.
¿no? Yo creo que eso permite, o sea, esta ruptura del bloque de unidad permite, uno, avisorar también el tema de realmente los egos priman la situación. Por lo menos, esta ruptura para mí ha sido súper decepcionante, en el sentido de lo que hablábamos con el Yerko en el último episodio. El Yerko decía, no, imposible, no van a romper. Y yo decía, sí, el ego de este tipo pesa muchísimo más que cualquiera de las aspiraciones que tenemos nosotros como jóvenes de trabajar por Bolivia. Siento, así es la realidad. Pero yo creo que es positivo, por lo que te decía al inicio, el tema de esto exige una renovación también política, porque nosotros que probablemente no hemos visto durante 20 años a estos tipos en papeletas, porque éramos muy changos, eh, o sea, no necesitas verlo 5 años más, ¿no? Te das cuenta de que, o sea, pueden ser muy expertos en sus áreas y demás, pero ya fue, hermano. Somos un país nuevo, somos un país joven, queremos nuevos candidatos. eh, Hubiera sido increíble, digamos, que así como el MAS ha trabajado un candidato de Andrónico Rodríguez, no sé si la derecha, la oposición, la socialdemocracia, etcétera, haya trabajado también no solo, digamos, el candidato desde una perspectiva caudillista, sino un proyecto político. Entonces, esto significa para mí un llamado a la construcción y renovación de estructuras políticas y también de figuras. Yo me sumo a la idea, apoyo eso, porque creo que de todo lo que hemos hablado, hemos discutido, es de que al final lo que prima en la dinámica política de la oposición tradicional ha sido colocar al individuo por delante del proyecto político de país. Claro, es que tú descabezas al líder y se acaba toda la estructura prácticamente. Porque, a ver, Unidad Nacional sin Samuel tiene algún suplente, no tiene suplente. Tuto con la organización con la que está ahorita tiene un suplente, no tiene un suplente. Entonces, y para mí lo interesante de esto es de que solo refleja un tipo de cultura política bien incrustado, o sea, en estos grupos, en primera instancia, y que no va a cambiar. Entonces, para mí, en cierto modo, a largo plazo es positivo, porque va a permitir una reorganización de los grupos políticos de este país. Perdón que les corte. ¿Y Camacho? ¿En qué sentido? No, claro, o sea, está con el Doria, pero ¿no creen que es como un germen, digamos? Eh, Porque yo pensaba y estaba, o sea, mientras hablábamos, recordaba un poquito esto de justamente las visiones de país. En 2003 hay justamente estas dos agendas, ¿no? La del Oriente, de apertura al mundo, libre comercio, bla, bla, bla. Y la de Occidente, que es el tema de la nueva constitución, ver el tema de los recursos naturales. Y yo creo que de alguna manera sí se trabaja, digamos, en la sociedad cruceña esta nueva visión, digamos, de país desde lo Canva, que no ha pasado, digamos. El modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo. Canva. Sí. ¿No creen que digamos, podría ser un germen Luis Fernando Camacho que capitaliza de alguna manera todo eso y, bueno, ahora está en la cárcel y no puede capitalizar absolutamente nada, pero yo les doy mi cabeza que si Camacho estaría fuera de la cárcel, habría un líder indiscutido del bloque de unidad. Sería Luis Fernando Camacho. No, yo pienso todo lo contrario, porque responde a intereses muy regionales y segmentados. Es que hay que entender un concepto clave. Pero te pregunto, ¿por qué los candidatos Tuto, Samuel, Carlos, etcétera, cada 2 semanas están en Chochocoro? Claro, es que hay que entender una cosa, o sea, sigo esta lógica. Los políticos no es que cuando se vuelven políticos se dejan de anexar de todo lo que les rodea socialmente y culturalmente. O sea, los políticos trasladan con ellos mismos todo lo que les rodea. ¿Y qué les rodea a Luis Fernando Camacho? Un séquito de seguidores, fundamentalmente muchos de ellos regionalistas, un grupo político regionalista. ¿Ustedes creen que no va a responder a los intereses de su entorno y a la cultura que los rodea? O sea, es que los políticos no se pueden no anexar con lo que ellos viven en su realidad social. ¿Luis Fernando Camacho para ustedes representa renovación? Yo creo que lo mismo que decía a la mitad. Yo creo que como un agente desde la política cívica, 100%. Creo que esa ha sido su labor. Pero al momento de entrar a la política partidista, yo creo que ha entrado al mismo juego de poder en el que estaban inmiscuidos el Samuel y el Tuto desde hace años. O sea, yo no creo que haya venido con ideas nuevas. Yo creo que si no ha venido con la misma mochila, de las mismas ideas que lleva arrastrando la oposición. Lo nuevo es que es Canva. Ok, para mí la ruptura es la muestra de que la oposición es parte del problema y no parte de la solución.
y yo lo amplío a todos. Ahorita tienen una oposición en la que tienes que elegir entre Tuto, Doria, Dun, Manfred y Chi. Y tienes que más o menos contentarte con eso. Y lo interesante es que los 5 se disputan el 45% de los votos en el mejor de los casos. Suponiendo que se disputan entre 5 fuerzas, un 45%, se van a sacar los ojos unos en Cochabamba, los otros se van a sacar en La Paz, los otros se van a sacar en Santa Cruz, los otros se van a sacar en el Cono Sur y otros en el Beni y en Pando, ¿no? Para mí entonces, en realidad, todos los candidatos de derecha son una muestra que son parte del problema porque la idea es cuál es el siguiente liderazgo caudillista que los va a encabezar. Están los viejos liderazgos patronales, señoriales, de Tuto, de Doria y de Manfred, y están los que quieren ser los nuevos señores patronales, Dun, el Chi y demás cuestiones, ¿no? El propio Rodrigo Paz, pero no hay un cambio ni en cómo se hace la política, ni en cómo se plantea la construcción de un programa de gobierno, ni en cuál es la moral que tiene que guiar esa práctica política. Es sencillamente, si aquí dejo un espacio hueco, yo lo voy a tomar. Eso es el DUN. Y el otro es, yo siempre tuve mi silla, voy a pelear por mi silla, que son todos los demás. Y a este DUN lo podemos sumar a Rodrigo Paz. Para mí es una muestra de que son exactamente lo mismo en práctica política que lo que fueron hace 30 años. Cuando haya, como alguna vez dijo un joven Diego Velázquez, una nueva oposición, capaz se puede discutir algo diferente en cuanto a la proyección de esta nueva práctica política. Pero la muestra es que tras 20 años del MAS, se sigue haciendo lo que se hacía el 95. No el 2005, lo que se hacía el 95 y lo que se hacía el 85. ¿No? Para mí ese es el problema. Súper corto, es que están invadidos, Tupac, por una cultura, una forma de hacer política de la que no se van a desajenar de un día al otro. Pero porque todos crecieron en ella. Todos crecieron en ella. Todos Nosotros no. O sea, todos ellos. O sea, el Tuto creció siendo el heraldo de ADN, el otro era ministro con Jaime Paz, el otro era NFR, el propio Dun fue ADN, después fue parte de la megacoalición. Todos bien, todos crecieron ahí. Ese es su ambiente. ¿Cómo ellos van a proponer una nueva práctica política si son parte de lo mismo? Es como que yo te diga, mi renovación generacional es que en vez de que vaya el Evo, vaya el Romero. Tú me digas, loco, gran cambio, no sé si está mejorando el cambio. Ahora, yo creo que hay un factor también que no estamos mencionando para esta falta de renovación, y es la migración. Yo creo que hay una generación entre nosotros, bueno, los millennials que están ahorita en el Parlamento, la generación de Evo, Tuto y demás, que ha desaparecido completamente del mapa político. Yo creo que está así, se ha esfumado, dadas las condiciones del país en estos últimos 20 años. No solamente una migración al exterior, que sí yo creo que es la mayoría, pero también una migración en la que han decidido activamente no pertenecer a la política, digamos. Entonces yo creo que hay un hueco que recién los nuevos liderazgos pueden llenar, pero que ahora mismo está siendo sostenido por estas viejas figuras. Yo creo que también o sea, eso me parece muy interesante y es muy cierto. El tema de esas generaciones, no perdidas, pero sí que hay un salto generacional muy importante. Y ahora, respecto a la renovación de la oposición, nos estamos olvidando de un señor, Carlos Mesa. Yo creo que Carlos Mesa y ha tenido la dificultad y no ha tenido la destreza suficiente para fortalecer, digamos. O sea, ahorita estamos hablando solo de la oposición, ¿no? Claro. El siguiente capítulo le damos palo al más. Claro, pero Andrónico es oposición. Pero a lo que me voy es, Carlos Mesa, yo creo que ha sido ese hombre que ha logrado capitalizar el movimiento del 2016, 2019. Y no sé si, no quiero ser malo, la edad, el carácter o qué, no ha logrado consolidar a comunidad ciudadana, ¿no? Y a sus posibles figuras que de alguna manera, digamos, tratan de resaltar a Andrea Barrientos, Luis Anayar, a Alejandro Reyes. Sí, exacto, pero no es un bloque, ubicas, y eso también se demuestra, y ahí también podemos ver justamente lo que tú decías, que me gusta la naturaleza de la oposición, es la división, porque también se ha dividido comunidad ciudadana.
Y ese es un claro ejemplo, digamos, de que la derecha, la oposición, no está sabiendo cómo construir un proyecto político desde abajo. No se trata de caudillismo, ¿no? No se trata desde arriba yo, pam, 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 sino un proyecto político desde abajo que sí tenga que ver con el tema de intelectuales, volviendo con la idea que tú planteabas, y que también pueda presentar oposición dentro del Parlamento de manera sostenida. Eso quería acotar. Ahí, Yo creo que Carlos ha tenido el error ha sido de Carlos. ¿Tú crees que le habrá sido del Carlos? Yo creo que sí, en términos de ego. Yo creo que no ha sabido negociar bien la manera en la que ha formado la coalición. Ha dicho, Y bueno, eso también se lo dicen sus propios ex parlamentarios, digamos, de la bancada, ¿no? De ni siquiera me decía mi nombre, bla, 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 o esas historias que comentan. yo creo que sí son verdad. Yo creo que ha levantado las manos y ha dicho, yo tengo mayoría de votos, así que péguense a mí y respeten dónde los voy a poner, digamos. Que no creo que es la manera de negociar ese tipo de puestos o si quieres puestos dentro de esta estructura de poder. Pero y yo no me respondo solito, creo que hay también voy hacia lo que decía antes, hay un problema cuando saltas de ser ciudadano a parlamentario, una dificultad de hacer tu trabajo, por lo menos en esta última gestión, que te deslegitimiza completamente. Es que hay un problema que yo mencionaba antes. En esta construcción de grupos de la que tú hablas, ¿verdad, Mateo? No hay filtros. No hay filtros calificadores para decir, che, tú eres una buena opción como para no cometer corrupción, como para ser un funcionario público adecuado, un parlamentario que sepa responder a las necesidades de las personas. Tal vez 1, 2, 5 tal vez máximo se salven, pero hay muchos que tienen muchas polémicas, escándalos. Entonces, es que... ¿Eso no tiene que ver con la cultura? Claro, tiene que ver con la cultura, pero... No cultura política, cultura nacional. Claro, sí, pero un partido político bien institucionalizado, lo primero, estructurado, te permite generar esos filtros que te permiten armar gente adecuada para la función pública. Cuadros políticos, de eso me hablas. Claro, básicamente, es que eso es pues un partido político bien estructurado y bien organizado. Solo fíjense, la propia evolución de los partidos políticos se ha dado de la misma forma. Entonces, yo creo que la oposición ha hecho una política muy básica, ¿no? Ha armado un complejo político más organizado, más complejo, mejor estructurado. Ha tenido, yo creo, en cambio, relaciones clientelares, relaciones patrimoniales, amiguismos, hasta prebendalismo, porque ¿cómo arman la lista de candidatos? Es que esto es súper cierto cuando tú revisas las biografías de algunas personas que han estado ahí, que el amigo de tal, que el que me ha parecido, o sea, ¿y dónde está el filtro político para evitar esas personas? ¿Saben cuáles son esos filtros políticos? La creación de un programa de país, de una idea de esto es. Entonces, aquellas personas más comprometidas con lo ideal antes que con lo personal, de si yo me llevo mejor con Carlos Meso, yo me llevo mejor con Tuto, eso permite filtrar mejor a las personas. Pero en este país, tú siendo oposición no puedes seguir una agenda de país. Porque por lo menos en estos últimos 14 años, no te lo permite, digamos, porque ellos imponen y han impuesto su visión de país. 18. ¿Años? Años, perdón, 18 años. Claro, pero es que aquí viene para mí algo elemental. Es que para mí esa es la excusa de la oposición. O sea, el MAS estaba en el poder y por eso nosotros no hemos hecho nada. Y la respuesta es que tú puedes generar respuesta colectiva, acción colectiva. El 21F ha sido acción colectiva. El 2019 ha sido acción colectiva. Y lo chistoso para mí del 2019, de todo lo que ha ocurrido en octubre, noviembre, es que no lo han llevado a cabo. Ni Carlos Mesa ni Samuel Doria Medina ha sido alguien que estaba fuera de ese espectro, que es Luis Fernando Camacho. Así de ineficaz para mí, criterio muy personal, es la administración y delegación de poder que ellos tienen dentro de sus propios... O sea, una estructura política una estructura cívica que ni siquiera tiene representación política de Santa Cruz, dices que ha tenido más peso. Claro, ¿quién ha liderado? No, claro. Mediático. Yo creo que me parece un análisis muy fuerte. De manera diferente, y sí coincido con David. Mira, si nosotros vemos los partidos de derecha, de oposición si ustedes quieren, siempre han sido así. Siempre ha sido esta lógica que describe David de por amiguismos, por parentescos.
siempre fue así porque antes, en el modelo neoliberal, la política estaba circunscrita a una clase media bien constreñida de determinados colegios, de determinadas universidades privadas. Esa era la política. Todos eran de ahí. Entonces, ¿cómo definíamos? Éramos pues compañeros de curso, eran compañeros de universidad, eran promociones, habían sido chicos de los unos de sus chicas de los otros, no sé qué. Se conocían desde que eran pequeños. Esa era la política. No les dabas filtros porque todos se conocían. Y si tú haces una entrevista a alguien que haya sido de ADN, alguien que haya sido del MIT, te va a conocer a todititos los demás. Porque todos eran o de determinados colegios, no voy a dar nombres para que no me funen de esos colegios, digamos, pero de los colegios tradicionales de clase media de la ciudad de La Paz o de la ciudad de Cochabamba, de la ciudad de Tarija, ¿no? Eso era, no había necesidad de filtro porque el filtro, si tú quieres, era un filtro de clase. Todos los que no son de acá no pueden entrar. Y el MAS viene y deforma eso. Entonces, apuestan curiosamente a una estrategia populista, la idea de construir un referente de nivel nacional y que todos se apeguen como moscas a él para ver más o menos si eso pegaba en un tipo de liderazgo carismático que no termina de convencer, porque lo popular no opera pues como un enjambre de hormigas que van persiguiendo a una reina. Lo popular está organizado desde una base sindical, el MAS está organizado desde la lógica, el MAS se comporta más como un sindicato que como un partido político. Porque si los partidos de oposición replican la lógica de la clase media, el MAS y el proceso de cambio replica la lógica de los sindicatos obreros, adecuados a los sindicatos campesinos, a los sindicatos cocaleros, lo que tú quieras. Pero las decisiones se toman de abajo para arriba, sí, pero también hay un montón de decisiones que se toman de arriba para abajo. Y mientras se respete esa organicidad, hay como una tensión constante. Entonces tienes un montón de candidatos que surgen de abajo para arriba, elegidos desde sus bases, y un montón de, de candidatos que lo eligen la dirigencia sindical, que en el gobierno de Evo toma un sentido muchísimo más directo. Si tú quieres, el problema del Arce es que trata de hacer lo que se hace con la clase media dentro del MAS. Y ahí se caga todo. Porque trata de volver una red de amigos a un conjunto de sindicatos que tienen estructuras orgánicas diferentes y pugnas entre ellos. ¿Cuál es la virtud del Evo? Que el Evo era muy chido, que el Evo... No, el Evo no participó en la gran mayoría de la construcción de estos sindicatos, con excepción del Trópico de Cochabamba. Del Trópico de Cochabamba. Que él, en su experiencia sindical, lo que hacía era, si tú quieres, navegar en esas tensiones. Manejaba las tensiones de la CSUT-CB con los interculturales, de las Bartolinas con la CSUT-CB, de la COP con la CSUT-CB, de la COP con la Federación de Mineros, de la Federación de Mineros con los Fabriles. Lo que Levo era un articulador de estas tensiones porque él había venido de la estructura sindical. Esa es la virtud que tiene Levo que no tiene sobre los otros, bajo su propia lógica. Entonces, si nosotros le exigimos una nueva práctica política a la clase media, es también la aceptación de que la forma en la que la clase media se ha constituido tiene que ser diferente. Y yo creo que el límite de la oposición es ese, que en su momento de mayor crecimiento y irradiación, que fue el 2019, la limitación es, queremos que sea el orden anterior, no un nuevo orden. Porque lo que se nos ha prometido es el orden anterior, no uno nuevo. Y ahí hay un entronque entre una generación que quiere algo nuevo, pero quiere el viejo orden. Porque el viejo orden es lo que le han prometido, pero el nuevo orden es el que necesita porque lo anterior tampoco funciona. Que en Santa Cruz no funciona así. Porque en Santa Cruz lo que tú tienes es más bien una red de terratenientes que trata de generar una versión más popular. En Santa Cruz, ser de derecha y ser pobre no es una contradicción. Ser pobre y ser antiindígena o anticolla no es una contradicción para la lógica del cruceño. Entonces es otra forma de entender la política. Por eso los Cambas pueden irradiar en parte al país, porque tratan de armar otra contradicción. El problema es que en esa irradiación omiten a las clases medias de los otros, entonces sus aliados terminan en una lógica de tener que subordinarse a Santa Cruz para sumarse al proyecto o tener que armar su propio proyecto. La limitación de Santa Cruz es que cree que todo el país son los 4 anillos que envuelve a la ciudad y lo demás es copy-paste, digamos, ¿no? Entonces, ¿dónde está nuestro primer anillo en todas las ciudades? Y el resto del país no funciona así. Yo sumaría ahí que capaz esa es la respuesta. Que la oposición en puestos de poder no se puede adaptar a la estructura sindical de las nuevas instituciones desde que entra el MAS. Que, como dices, es cultural, digamos. Porque la cultura son acciones. Y no se pueden adaptar a ese tipo de acciones. Y entonces fracasan. Y tienen que
apropiarse de lo fácil, saquear, y no de la parte organizativa que es hacer. Yo no sé si es culpa de la oposición o si no es lo estructural de la organización sindical que no les permite trabajar. El ejemplo Tema de eso, voluntades y demás, ¿no? el ejemplo es Janine Áñez, justamente. Exacto. En el año que han estado... Es que ahí van a ustedes encontrar, la gente que nos está escuchando, muchas respuestas de cómo se ha organizado la política cuando finalmente llegan al poder. O sea, eran los ministros, el amigo del amigo. Yo te he prometido como corporación política que me metas esto con tal de que yo te apoye. O sea, así se ha formado el cuerpo de ministros. Y vaya que han hecho muchas cosas, ¿no? Está ese caso de corrupción que ha habido en plena pandemia, en plena emergencia, y que te metan, claro, y que te metan tremendo caso de corrupción con los respiradores. O sea, es que no tiene lugar, ¿no? Yo creo que ellos mismos se ejemplifican ante la gente en sus dinámicas de ejercer el poder. Y una última cosa. Yo estoy en desacuerdo en que ese sea el modelo que tenemos que utilizar para adelante, porque yo creo, ya desde mi perspectiva económica, que ese no es un modelo sostenible cuando no tienes capacidad de gasto. Yo creo que ese modelo político, organizativo, no es sostenible para adelante. Yo creo que más bien esta crisis, lo que nos está diciendo y amarrándolo con lo de la renovación, necesitas un nuevo modelo político y económico que se complementen en un nuevo gobierno y una nueva visión de país. Añado algo concreto. ¿Por qué Tuto no ha generado su nueva generación? El MAS sí lo tiene y es andrónico. Y es quien está encabezando las encuestas. Curiosamente, la nueva generación del MAS está encabezando las encuestas. Tuto no lo tiene, Samuel no lo tiene, Carlos Mesa no lo tiene. ¿Por qué? Manfred, o sea, no lo tiene nadie prácticamente. Y no me vengan con alguno que otro desconocido al que no lo ubica tal vez ni su tatarabuela, ni su abuela, ni en su barrio lo ubican y lo están promocionando así como el supercandidato. Bolivia, nunca te No, vivir en este país es una experiencia mágica. Es una experiencia mágica, es una experiencia mágica. Sí, yo creo que para ir cerrando, una última ronda muy breve. ¿Qué le vaticinan a la oposición? Bueno, voy a arrancar yo porque se me arrancó David y me parece yo le vaticino a la oposición el colapso estructural de lo poco que han logrado rescatar de sus 20 años de oposición al MAS. Aún si la oposición fuera gobierno, aún en el escenario más ideal para ellos, lo burdo que va a ser la coalición de ver cómo todos se hacen ricos mientras nos devalúan el dólar, mientras nos levantan la subvención a los combustibles, nos quitan fuentes de empleo, caen nuestros salarios, va a ser una versión express de por qué el MAS llegó al poder. Yo vaticino el colapso estructural de esa forma de política. Si son gobierno, todavía de manera más acelerada. Y si no lo fueran, si por alguna razón el MAS lograra vencer las elecciones, un colapso más gradual, con la posibilidad de que algo nuevo emerja de ahí. No sabemos, pero habría al menos una posibilidad. En la otra, un gobierno de Manfred Tuto Odoria es para recordar, es nuestra dosis, nuestro refuerzo en la vacuna de por qué no se le vota a este tipo de personas, ¿no? Y eso lo van a hacer ellos mismos, administrando ellos mismos, repartiéndose los cargos, repartiéndose la plata, haciéndose ricos entre ellos mientras nos ajustan a todos. Ese es mi pronóstico. Yo igual vaticino la desfragmentación. Creo que la desaparición se aparece un proyecto político más sólido, más serio. ¿Por qué? Porque como hemos mencionado en toda esta mesa redonda, sus dinámicas de gestionar el poder, de cultura política, siguen siendo las mismas. ¿Acaso el nuevo liderazgo de Rodrigo Paz no es el hijo, o sea, de un expresidente? O sea... ¿En serio? ¿En serio? Jurame. Claro, es que no te está dando una señal clara de que tienen una política de llevar al familiar, al amigo, al conocido. Lo mismo con el caso de José Carlos Sánchez, ¿no? O sea,
lo mismo. O sea, es curioso que las nuevas generaciones sean o familiares o pariente de tal o el amigo. Entonces yo creo que mientras no cambien esa dinámica de hacer política, su desaparición está escrita en un tiempo, y no creo que muy largo, sino bastante corto. Porque al final la sociedad va a demandar un nuevo proyecto político con más contundencia. Y justamente estos espacios producen eso, o sea, de que la gente empieza a interpelar a los viejos políticos y diga, oye, che, yo también puedo ser político. Yo puedo armar un proyecto político más sólido que les gane a ustedes. Entonces, yo les animo a la gente que por lo menos está en cargos de liderazgo, quiera meterse a la política con todo, háganlo. O sea, ustedes empiecen a encabezar esa lucha para sacar a la vieja política y empezar a hacer nueva política más seria y estructurada. Y cuando lo hagan, los viejos recién se van a ir. Yo voy a ser muy optimista. Dale, Y no tanto al mismo tiempo. Yo vaticino un gobierno de transición involuntario. Creo que va a ser gobierno esta oposición con cualquiera de sus caras. Creo que están pensando en un mandato de 5 años completos. Ojalá que sea así. Pero yo veo un gobierno de transición involuntario. Yo creo que vamos a caer en crisis, no por pueden haber saqueos y todo, pero yo no creo que esa sea su principal misión al entrar al gobierno, sino yo creo que la situación no le va a dar como para que su gobierno sea exitoso en términos económicos. Yo creo que es un gobierno de transición en el sentido de en principios, valores y estructura política antes que económica. Yo creo que esa tiene que ser la virtud de la oposición. No sentar las bases económicas para los siguientes 20 años, sino decir, ok, estas son las instituciones en las que vamos a creer, y que hayan destellos de éxito lo suficientemente grandes para que el siguiente pueda pararse en esos zapatos y seguir caminando. Yo, la verdad es que tengo visiones contrapuestas, pero de lo que estoy seguro, digamos, así como nos aseguran todas las fuerzas políticas que vamos a tener una crisis económica, yo estoy casi seguro, bueno, casi 100% seguro de que esta es la última oportunidad que van a tener ustedes de ponerse de acuerdo. Tienen un mes para hacerlo si es que quieren ser país, si quieren ser gobierno. Si no, y bueno, y si son presidentes, o bueno, presidente, y si son fuerza o gobierno, perdón, si son gobierno, estos son los últimos 5 años que les van a quedar de vida política. Y de eso no me cabe ninguna duda. Porque han estado 20 años en las papeletas y no han construido proyectos políticos. En 5 años no lo van a poder hacer. O sea, no creo que lo vayan a poder hacer con toda esta nueva masa votante, nueva masa crítica de jóvenes que quieren renovación y exigen renovación. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por este espacio. Hace un poco largo, tedioso. Hacia adelante vamos también a analizar, esto me parece muy importante, darles el spoiler, si es que han llegado hasta este punto. Vamos a analizar a Jaime Dunn como este nuevo fenómeno, tal vez, de redes sociales, etc. Y también al MAS. Y la ruptura o la implosión del MAS. Así que nada, muchísimas gracias por seguirnos. Hasta otra oportunidad. Este episodio es traído a ti por Presente Bolivia, un proyecto social liderado por jóvenes, con la misión de brindar espacios de diálogo y opinión que empoderen a la juventud boliviana en los ámbitos social, político y cultural, con la finalidad de construir una Bolivia próspera. Somos un medio completamente independiente que apunta a la imparcialidad, el apartidismo y acercarnos lo más posible a la verdad. Gracias por quedarte hasta el final y no dejes de escuchar.